el periodo patriarcal cubre las vidas de los patriarcas. Estos son Abraham, Yitzhak y Jacob, los padres fundadores de la fe monoteísta que evolucionó hacia lo que se le llamó luego judaísmo. Aunque cualquier datación de los orígenes de Israel es precaria, los eruditos generalmente fechan el escenario de las historias bíblicas sobre los patriarcas entre el año 2000 y el 1600 antes de la era común. Los especialistas están inclinados inclusive a una datación de Abraham en una época anterior a la dicha, basados en recientes hallazgos arqueológicos. El judaísmo, que ha llegado a nuestro mundo, a la era contemporánea, afirma que Abraham fue el originador de la fe de Israel y que Elohim entró en una alianza con Abraham. De acuerdo con los términos de la alianza, Elohim prometió la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham, como figura en Génesis 15:18, y la alianza con Abraham fue renovada a través de los próximos patriarcas. Estos son Yitzhak y Jacob, siendo así entonces una alianza eterna con los descendientes. Pasamos al libro de Éxodo y allí se nos recuerda de esta alianza de los patriarcas y se nos indica que la redención de Egipto era en realidad un aspecto de esta alianza, cuando justamente Elohim le dice a Moshe: establecí mi alianza con ellos, es decir, con los patriarcas, y me he acordado de mi alianza. Por tanto, los libraré de las cargas que les impusieron los egipcios. Estamos hablando de Éxodo 6, del verso 4 al 6. En otras palabras, el texto bíblico nos habla de una continuidad de el registro en Génesis de los patriarcas y de los eventos narrados en Éxodo. ¿Quién es Abraham? Según la narración bíblica, Elohim llama a Abraham en Harán, Génesis 12, del 1 al 3. En respuesta al llamado divino, Abraham viaja a Shechem, esto es en el norte de la tierra de Canaán, y construye allí un altar en una antigua zona pagana. Seguramente un símbolo dramático de la nueva fe que suplantaría la antigua fe o el paganismo anterior. Posteriormente, Abraham viaja por todo el país construyendo altares a Elohim en diferentes lugares, es decir, promoviendo el concepto monoteísta, entiéndase también no solamente el concepto monoteísta, sino también el concepto de que la divinidad puede interactuar en nuestro mundo y dirigir nuestro mundo. Debido al hambre en Canaán, Abraham, como vemos ya en el libro de Génesis capítulo 12, del verso 10 al 12, Abraham desciende a Egipto, presagiando el descenso de la esclavitud egipcia. Abraham desciende a Egipto y Elohim lo saca a salvo de Egipto. Y todo esto prefigura la redención del Éxodo. Así que podemos ver, estimados, cómo el texto de la Torá es un exquisito texto que podemos identificar como profético, es decir, una repetición de eventos. Los patriarcas prefiguran, o sea, en la vida de los patriarcas se prefigura lo que experimentarán sus descendientes. Luego Elohim entra en alianza con Abraham, esto es lo que dice el texto, con una profunda experiencia mística que anticipa el asombroso evento también de esta alianza de Elohim con el pueblo de Israel. Es decir, no solamente la protección de Abraham en su bajada a Egipto, su salida a Egipto, sino que también la alianza establecida por el Todopoderoso con Abraham, todo esto tipifica lo que tomaría lugar con el pueblo de Israel. La Torá es una hermosa composición literaria. Abraham creía en un Dios llamado en el texto El Elión. Significa el Dios altísimo, si se quiere, en español. Para Abraham, este Dios era el creador. Abraham además creía que Elohim era justo en su trato con los seres humanos, como es evidente en la historia de Sodoma y Gomorra. Como les estaba diciendo, no podemos atacharle a
al texto de la Torá el hecho de que Abraham era el primer monoteísta, sino que también comprender que Abraham es el primero que informa que ese Dios trascendental interactúa con su creación y tiene un propósito con cada ser humano, lo que en hebreo llamamos y estudiaremos con la ayuda del Eterno en próximas charlas como la Hashgacha Peratit. No solamente la Hashgacha Kelalit, la intervención divina de manera general, sino también que el creador, la fuente de la existencia, el Dios trascendental, se inmiscuye y atiende a un ser humano en particular. Según esta historia, Abraham le ruega a Elohim que libre de la destrucción a estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que se habían conducido de manera malvada, pero que tal vez habían habitantes inocentes. ¿No administrará justicia el juez de toda la tierra? Se ve claramente en esta simple, corta oración, no administrará justicia el juez de la tierra, toda la visión, todo el mensaje monoteísta, teológico, por así decir, de lo que significaba Dios para Abraham. Un ser que no solamente juzga la tierra, sino que tiene la facultad de intrometerse, si podemos usar ese término, y cambiar el rumbo de la humanidad. La preocupación de Elohim por la justicia en la historia revela que la primera concepción del monoteísmo israelita ya albergaba un penetrante sentido de compasión divina que excluye el sufrimiento de los inocentes. Reunidos aquí en su nivel más primitivo están el amor o la compasión de Elohim, la entrega de Elohim y el amor por el prójimo. Principios que emergen como el doble mandato divino del amor que leeremos más adelante justamente en la entrega de la Torá. Amarás al Eterno tu Elohim y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez más vemos la esencia de la Torá prefigurada en la edad de los patriarcas. Pasemos rápidamente a Yitzhak, el próximo patriarca. Elohim renueva la promesa que le dio a Abraham con su hijo Yitzhak. Génesis 26, del 2 al 5. El tema central de la vida de Yitzhak es la historia de la Akedah, esto es de la atadura, o como se le conoce, el sacrificio de Yitzhak. Elohim prueba la fe de Abraham pidiéndole que sacrifique a Yitzhak sobre un altar. Cuando Abraham levanta el cuchillo, un mensajero de Elohim le impide matar a su hijo y lo sustituye por un carnero. Evidentemente, de estos temas ya hemos hablado con profundidad. Hoy no es el tema de hablar con profundidad al respecto, pero sí brevemente decirles que aquellos que les gustan los detalles, cada vez que el Eterno en la Biblia renueva la misma alianza de Abraham con Yitzhak y luego con Jacob, el autor del texto de la Torá nos lo deja saber muy claro, porque al Dios se le llama el Shaddai. El Shaddai es el que todo lo puede. Entonces, cada vez que el Eterno promete la alianza o la renueva o la repite, es siempre haciendo referencia a una tierra en común y, o sea, la posesión de una tierra y un pueblo y gran cantidad de personas. Y siempre que Dios es mencionado es con el término el Shaddai, tanto para Yitzhak como para Jacob. Cuando Abraham levanta el cuchillo, estábamos leyendo que un mensajero se aparece, podemos bien deducir que este concepto de mensajero no ha de percibirse como un ser con alas, siquiera como alguien en forma humana para el concepto de lo que es Malach Elohim o Malach Hashem o mensajero de Dios en esta época del pueblo de Israel.
El concepto de mensajero bien podía deducirse de la influencia del Todopoderoso en el ser humano. Puede ser en nuestra mente. Así que bien puede ser la lectura que el Todopoderoso estaba influenciando a Abraham, y Abraham estaba estableciendo un diálogo con el Creador, y todo esto tomaba lugar en su mente, y no que hubo un ser con forma humana que él estaba hablando. Otro ejemplo de ello, otro ejemplo que confirma que Malach Hashem o mensajero divino no significa una persona en forma humana. También lo vemos en el caso cuando Abraham envía a su siervo para adquirir esposa para su hijo Isaac. Dice que el mensajero divino le acompañará en el camino para tener éxito. Y en efecto, cuando el siervo de Abraham llega a la familia de Rivka o Rebeca, le dice que que el mensajero divino le ha permitido tener éxito para encontrar a la esposa para Isaac. Pero el texto en ningún momento nos dice cómo, cuándo y quién es ese mensajero. Por esto que les estoy diciendo, el concepto de mensajero divino en la antigüedad de Israel no implica la manifestación física de un ser, sino la asistencia divina al ser humano. Por eso es que no se menciona ser alguno. Sin embargo, en otra ocasión se hablan de 3 personajes en forma humana llamados Anashim en hebreo, esto es hombres que visitan a Abraham para decretar el nacimiento de su hijo Isaac y la destrucción, claro, también en Sodoma y Gomorra. Bien, continuemos. Decíamos que el mensajero es quien le dice que no mate a su hijo Isaac y lo sustituye con un carnero. Aunque la vida de Isaac se salva en este relato bíblico, la tradición ha personificado a Isaac como un justo. La tradición ancestral de Israel lo personifica a el justo perfecto, el hombre de una sola esposa, que sufre y que expía indirectamente los pecados de los demás. Así pasa la tradición israelita. Yo les recomiendo, para aquellos que están escuchándome y desean profundizar un poco más al respecto, ya de eso hicimos una charla bastante extensa, se encuentra en este canal que se llama El Hijo Amado en la tradición de Israel, y cómo la figura de Isaac se refleja justamente esto de lo cual estamos hablando, como el justo que, perdóname un segundo, el justo que expía indirectamente a los demás, inclusive a aquellos que no son israelitas. Pues bien, es concebible entonces que en algún momento la tradición oral del pueblo de Israel, no estoy haciendo referencia a la Torá oral de la religión judía medieval, estamos hablando de una tradición oral antigua del pueblo de Israel. Es concebible que en algún momento había una tradición oral dentro del pueblo de Israel de la cual el escritor bíblico recibió la historia de la Akedah, de la atadura de Isaac, y que esta incluyera otra versión en la que aparece, o sea, esta otra versión que aparece en nuestros días en la literatura midrashica, en la literatura de las interpretaciones tradicionales o inclusive orales del pueblo de Israel postbíblicas. En estos relatos midrashicos postbíblicos, Isaac en efecto muere como un sacrificio expiatorio y resucita. Esto está, como les decía, en charlas que he dado previamente, con lujos de detalles, con las citas en la literatura midrashica, y sin lugar a dudas, estas tradiciones fueron las que estaban presentes en las mentes de los primeros discípulos de Josué, sobre las cuales ellos elaboraron
el concepto mesianista de un Mesías que muere de manera expiatoria, vicaria y resucita. Estos dos conceptos de la teología judaica emergen de la historia de la Akedá. Como decía, la expiación vicaria y el sufrimiento de los justos. Dos temas centrales en la teología judaica, aunque estos son pasados por altos de manera pública en lo que expone el judaísmo ortodoxo en nuestros días, pero están registrados con bastante evidencia en textos antiguos. Tanto la expiación vicaria como el sufrimiento de los justos son misterios impenetrables y ambos están ilustrados, como les decía, por la porción profética ya de la Biblia, la cual nos habla del siervo sufriente en Isaías 53, aunque se entienda como un ser, digamos, el Mesías, descendiente de David, o se entienda el profeta mismo sufriendo, o se entienda el pueblo de Israel, como quiera que sea, es una expiación, es una muerte, alguien que es cortado de la vida por los demás. Bien, vamos a ir finalizando entonces con Jacob. Ese es el último tema para nuestra charla de hoy. Jacob es el tercer patriarca y recibe la promesa dada a su padre Isaac, como dije previamente, en Génesis 28, del verso 13 al 15. La Biblia presenta a Jacob como un habitante tranquilo de tiendas en su juventud o en edad joven. Nació después de su mellizo Esaf o Esaú en español, al cual engaña como también engaña a su padre Isaac. ¿Para qué? Para ganar la primogenitura que le pertenecía a Esaf. Todos conocemos esa historia, por eso no abundo tanto al respecto. Esto se debe a que Jacob era una persona espiritual, es decir, buscaba la perpetuación del mensaje trascendental que había recibido por parte de su padre Isaac, a su vez por parte de Abraham. Quería Jacob ser el heredero espiritual de Isaac. Para ser digno de suceder a su padre, el texto bíblico nos dice que Jacob debe de vivir una profunda y difícil experiencia que lo transformaría. Esa transformación tiene lugar durante el encuentro entre Jacob y un ser misterioso, narrado en el libro de Génesis, el capítulo 32, del verso 25 al 32. Jacob lucha con este ser misterioso, triunfa sobre él y emerge con una nueva personalidad espiritualmente más adecuada, más preparada, más acondicionada para ser el próximo portador de la alianza ancestral. Jacob entonces pasa a llamarse Israel. Israel no significa el campeón, Israel no significa el que gana o el que triunfa. Israel significa, según el texto bíblico, el que lucha con Dios o junto a Dios. Eso es Israel. Kisarit, así dice el texto. La interpretación que hace el término bíblico es que Jacob fue llamado Israel porque peleó o luchó con el Todopoderoso. Es una persona que aún no tiene todas las capacidades para triunfar, sino que se destaca porque lucha, porque perpetúa el legado ancestral, que es justamente lo que quería hacer Jacob. Así que su nuevo nombre significa un cambio tanto en el carácter como en el estatus, e implica que, como Israel, ahora es el depositario de la bendición. Eventualmente, su nombre, Israel, se le da al pueblo que se adhiere a la alianza de Elohim, a los descendientes, y los nombres de sus hijos, a su vez, se atribuyen a las 12 tribus que conforman Israel. En otras palabras, que bien el pueblo que hoy llamamos Israel pudo llamarse, en lugar de Bnei Israel, es el término bíblico que se traduce al español como israelitas. Literalmente esto es Bnei Israel, hijos de Israel. Pudiese ser hijos de Abraham, pero no.
Se eligió entre Yitzhak, la providencia divina, entre Yitzhak y Ismael. Y también en esa oportunidad el pueblo elegido pudo ser identificado como Benei Yitzhak, los hijos, los miembros del pueblo Yitzhak. Pero no es así. Tuvo que haber otra elección, el desecho de Esav y la elección de Jacob. Y luego Jacob llamarse Israel. Y entonces el pueblo elegido se le conoce como Benei Jacob o Benei Israel. Y todo eso indica el concepto teológico de la fe de Israel en una sola expresión, que la divinidad, que el ser trascendental influye en el mundo, que hay un propósito con el mundo, y es por esto que el Dios trascendente es un Dios personal.